empiece a darle la clase mejor. De todas maneras, ustedes saben que les dejo grabada la clase y ustedes pueden verla entre semana. Ok, bueno. Entonces, los que yo voy a tratar la manera de dar la clase, digamos, explicadita y todo, pero es una clase que no es muy larga. Entonces, como se las dejo grabada, por favor, ingresan a verla y si hay alguna duda, me pueden escribir, por favor, para algo que no hayan entendido. De todas maneras, dentro de 8 días vamos a tener nuestra actividad y ahí vamos a aprovechar para hacerlo en línea y si hay algo que no entienden, entonces ahí se los explico. Los que no me escucharon, voy a escribirles aquí. Muy bien, entonces vamos a empezar. Ojalá que me puedan escuchar. Por nada, Jennifer. Los que me puedan escuchar, excelente. Si no, como les digo, yo aquí dejo la clase grabada y cualquier duda me pueden escribir durante la semana y de todas maneras, dentro de 8 días, vamos a tener nuestra actividad en línea para que así puedan terminar de comprender el tema. Ahora, si, por ejemplo, hubiera algún apagón o cualquier situación así, por favor me escriben un correo, ¿verdad? Porque yo tengo que pasar lista y tengo que informar quiénes fueron los que tuvieron problema con la conexión. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a tratar la manera de ir avanzando entonces con el tema y si hay alguno que me esté escuchando y no ha registrado su nombre en la lista que está en la sección de anuncios, le digo, por favor, por nada, Nayeli. Si no han registrado su nombre, les rogaría que lo hicieran porque esa lista me va a servir a mí para ver cómo están conformados los grupos de trabajo y poderlos tomar en cuenta en la última actividad para sus puntos para el examen final. Así que entonces se los recomiendo muchísimo. Entonces voy a empezar con compartir la presentación, ¿verdad? Bueno, primero voy a empezar a grabar para poder dejar el link aquí y que ustedes puedan, para que ustedes puedan revisar la clase, ¿verdad? Durante la semana, como les decía, debido a que estamos teniendo problemas, ¿verdad? Ya van varios alumnitos que me van diciendo que tienen problema de conectividad y que no pueden ingresar y que no me escuchan por la lluvia que está muy fuerte. Entonces, los que se quedaron conmigo, ¿verdad? Cualquier cosa, cualquier situación, pues me avisan para irlo tomando en consideración a la hora de pasar la lista. Entonces, les voy a compartir la presentación y voy a empezar la clase.
Así tratamos de hacerlo lo más breve posible para que entonces ustedes puedan verla durante la semana y si, como les decía, si hay algo que no comprenden, me escriben con mucho gusto, yo se los explico. Si no, pues esperamos para los 8 días que vamos a hacer nuestra actividad colaborativa en línea y ahí es donde vamos a terminar de comprender el tema. Entonces, para el día de hoy vamos a hablar sobre la laguna de ley, la analogía jurídica, el silogismo jurídico y el principio de identidad. Esta es la metodología que se utiliza para la interpretación del derecho. Entonces vamos a ir viendo una por una. Hace 8 días nosotros vimos lo que es la aplicación del derecho, la interpretación del derecho, y pues ahora nos tocan ver los métodos de interpretación. Entonces vamos a ir uno por uno. Entonces, en primer término, vamos a hablar de lo que es una laguna de ley. Cuando nosotros hablamos de laguna, nos ponemos a pensar en que es un espacio, ¿verdad? Es una ausencia. Entonces, si nos centramos al tema jurídico, ¿verdad? En el tema de la ley, sabemos que esa laguna de ley es ausencia, ¿verdad? Al decir ausencia de ley o ausencia de norma, sabemos que no existe una norma para ese caso que se nos está presentando. En consecuencia, pues sabemos que a eso se le denomina laguna de ley, pero vamos a dar una definición que va a ser mucho más comprensible. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con laguna de ley, tenemos que ir al método, ¿verdad? O metodología que se denomina analogía. Pues la analogía, en pocas palabras, es la comparación de objetos, comparación de cosas, comparación de situaciones, ¿verdad? Entonces, siempre que exista una laguna de ley, tenemos que saber que tenemos que ir a lo que se conoce como analogía. Entonces, vamos a ver cuáles son, digamos, la definición y una explicación así más detenida de lo que es esa laguna de ley. En primer lugar, ya explicamos que es ausencia de norma, ¿verdad? La laguna de ley es ausencia de norma. Luego, esa ausencia de norma resulta que son para casos no previstos, ¿verdad? O sea, que cuando el legislador aprobaron, ¿verdad? En el Congreso, cuando hablamos de legisladores, estamos hablando de quiénes son los que aprueban, ¿verdad? Quiénes son los que aprueban la ley. Y luego, como consecuencia de una ley ya aprobada, pues sabemos que el juez y también nosotros vamos a tener que interpretar las normas para ser aplicadas a casos concretos, o sea, casos que sí se tomaron en consideración y que sí tenemos norma. Pero el problema es que a veces hay laguna, hay ausencia, no sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son casos no previstos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Para esos casos no previstos tenemos que ir a tomar en cuenta las normas para casos previstos. O sea, que si no sabemos qué hacer porque la ley no dice claramente qué norma vamos a aplicar a este caso porque no está previsto, ¿verdad? Con antelación, pues entonces tenemos que ir a las normas para casos que sí efectivamente han sido previstos. Vamos a hacer un ejercicio aquí sencillo de hacer una comparación entre dos personas, ¿verdad? Pero esta es una analogía no jurídica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con una analogía no jurídica? Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar en cuenta la generalidad y la semejanza entre dos cosas distintas. Entonces, es el caso de estas dos personas que vemos en pantalla en este momento. Vemos que las dos son muy parecidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si vamos a hacer una analogía, las vamos a comparar y vamos a ver cuáles son los elementos similares y los elementos que definitivamente son distintos, ¿verdad? Entonces, veámoslo. En primer término, tenemos a la persona del lado izquierdo
que tiene unos ojos que se parecen a los del lado, a la persona del lado derecho. Entonces sabemos que tienen algo en común. Permítame, vamos a ver si está ingresando. Es de Evelyn. Bueno. Entonces estábamos hablando de que tienen ojos similares, ¿verdad? Entonces tienen notas en común, ¿verdad? Porque son del mismo color. Pero vemos el cabello es del mismo color, entonces tienen otra nota común, o sea, otra característica en común. El color de la piel, vemos de que es del mismo color. Entonces, pero si ya analizamos a profundidad, y probablemente están vestidas, se ve a lo lejos, están vestidas de la misma forma, entonces tienen otra nota común. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la del lado izquierdo está estudiando derecho, ¿verdad? Pongamos el ejemplo, está estudiando derecho, pero a la del lado derecho le gusta la auditoría. Entonces son dos cosas, es algo que tienen diferente, es una nota distinta. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, la del lado izquierdo es más alta que la del lado derecho? Entonces también es otra característica que es distinta. Entonces sacamos que tienen varias características en común, pero también tienen características diferentes, ¿verdad? Eso es en una analogía no jurídica. Ahora, si nos vamos a una analogía jurídica, ¿verdad? Vamos a ver que, ya como les dije antes, es una metodología por el que una norma jurídica se extiende a casos no comprendidos en ella. O sea, que entonces, si tenemos un caso que no lo logramos ubicar para aplicarle una norma, tenemos que realizar una analogía. Tenemos que aplicar esa metodología para poder comprender. Entonces vamos a ver otros casos así de la vida cotidiana para que entonces ustedes se vayan preparando y que puedan comprender qué es lo que trato de transmitirles al momento en que lleguemos a la analogía jurídica. ¿Cómo vamos a representar estas características que hablamos de las diferencias y también la igualdad que existe entre estas personas? ¿Cómo lo representamos? Por medio de notas comunes. ¿Se recuerdan que yo estuve diciendo, sí, los ojos son del mismo color, el pelo del mismo color, la tez del mismo color? Esas son notas comunes, pero también tienen notas distintas, de acuerdo a lo que es la carrera, los gustos que tienen, la estatura, entonces son notas distintas. Entonces vamos a ver. Cuando nosotros aplicamos la analogía, vamos a aplicar un razonamiento, ¿verdad? Entonces, vemos que tenemos dos objetos, el objeto X y el objeto Y, ¿verdad? Vamos a ubicar uno a cada lado. Vamos a ver el X y vamos a ver el Y. Entonces, hagamos cuenta y caso que el X, ¿verdad? El objeto X es la señorita del lado izquierdo y la Y es la del lado derecho, ¿verdad? Entonces, resulta que nosotros citamos algunas características que son comunes. Digamos, color de ojos A, color de tez B, el color de cabello C, ¿sí? Y vamos a ver a la otra persona, que es la Y, que tiene las mismas características de las que acabamos de mencionar. Pero entonces, veamos que el objeto X dice que posee además la nota Z, que es exclusiva de ella, ¿verdad? Digamos que si nosotros sabemos que son hermanas, ¿verdad? Entonces pertenece a una familia. Por eso es que tiene esa nota Z que es exclusiva de ella. Pero, digamos, como sabemos que son hermanas, entonces dice que se puede inferir que también la otra persona posee la nota Z que es propia de la X. Quiere decir que provienen de la misma familia, ¿verdad? Aunque vengan de la misma familia, van a tener notas comunes y notas distintas, que es lo que nosotros acabamos de ver. Vamos a ver otros ejemplos.
Si tenemos estas niñas, vamos a compararlas, ¿verdad? Miren que están vestidas iguales, el cabello es igual, pero tienen notas diferentes también. Veamos cuáles pueden ser las notas diferentes. Las notas diferentes son, veamos el color de los ganchitos que tienen en el pelo. Una tiene color morado y la otra tiene un color como lila, ¿verdad? Entonces, aunque probablemente sean parecidos, pero no son iguales, no hay notas comunes ahí, son distintos. Si vemos dientes, ¿verdad? Son muy parecidos, pero tienen diferencias, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, la complexión de cada una de ellas, vemos que una es más gordita, más llenita y la otra es más delgadita. Entonces son puntos y notas que son diferentes, pero al mismo tiempo tienen cosas que son iguales, cabello, cómo están vestidos, color de piel, ¿sí? Entonces, sabemos que tienen notas comunes, pero también tienen notas diferentes. Vamos a ver otro ejemplo. Si ponemos la costa del Pacífico es rica en cultivos de café, estos son razonamientos lógicos que a veces nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de circunstancias, pero también en derecho lo hacemos, ¿verdad? Ese tipo de razonamientos para poder llegar a concluir en algo. Entonces, vemos, por ejemplo, la costa del Pacífico es rica en cultivo de café. Pero también tenemos una costa del Atlántico, que es análoga a la del Pacífico. ¿Y por qué decimos que es análoga a la del Pacífico? En primer término, las dos son costas, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Tendrán el mismo clima. Por lo menos aquí en Guatemala tiene tanto Atlántico como Pacífico, tienen el mismo clima, es cálido, pero si fuera en otro país, hay lugares en donde hay frío, son playas frías, ¿verdad? Y dependiendo del tiempo también, dependiendo la estación, ¿verdad? Entonces, clima es una nota común. Que son costas es una nota común. Y digamos de que en una existe café, pero en la otra no estamos tan seguros. Pero debido a que tienen notas comunes, nosotros podemos inferir, ¿verdad? Y podemos hacer un razonamiento lógico que probablemente no nos resulte así, porque miren lo que dice, luego dice la costa del Atlántico debe ser rica en cultivos de café. Entonces, no tenemos esa plena seguridad, pero sí podemos tomar nosotros de ambas costas algunos elementos o algunas notas comunes, como clima, como que son costas, y que digamos que hay cultivos, pero en realidad puede ser que una sí tenga esa riqueza en el cultivo de café y puede ser que la otra no. Entonces, de dos situaciones muy parecidas, tenemos que analizar y tenemos que sacar lo que es los elementos o las notas comunes y las notas diferentes. Entonces, vamos a aplicar la analogía de la siguiente manera. Vamos a ver que aquí tenemos las tres situaciones de las que hemos hablado. Tenemos la primera situación con notas comunes X, Y y Z de las señoritas que vimos al inicio, ¿verdad? Que tienen características comunes, pero resulta que tienen una nota distinta, ¿como cuál? Como por ejemplo, podría tener hasta dos distintas, pero si tenemos solo una, que una es más alta que la otra. Entonces, esa es la diferencia entre ambas. Ahora vamos a ver la segunda situación, que fue la de las niñas. Tienen características similares. X, Y y Z son características similares. Ya puedo ingresar, Cecily. Bueno, que son características similares, ¿verdad? La de la segunda situación. Entonces tienen X, Y y Z, pero tienen una nota distinta, ¿verdad? ¿Y cuál será la nota distinta de las niñas que nosotros vimos? Bueno, platicamos que una es más gordita que la otra, ¿verdad? Una es más finita y la otra es mucho más gordita.
Entonces esa sería nuestra nota L, ¿verdad? Que es diferente a las notas comunes que acabamos de ver. Y la tercera situación es la que vimos de las costas en relación al café, que tenemos X, Y y Z, ¿verdad? Que bueno, las dos son costas, el clima, las dos tienen cultivos, entonces tenemos notas que son comunes. X, que pertenece a lo que es la costa, Y, que pertenece a que, digamos, el clima, y sepan que hay cultivos ahí, en ese lugar. Pero hay notas distintas. ¿Qué podría pasar como nota distinta? Que en realidad una sí es rica en el tema del café, pero la otra no tanto. Entonces ahí tenemos una nota diferente que es la M. Ahora, todo esto que estamos viendo en cuestiones cotidianas, ¿verdad? Situaciones cotidianas, de hacer un análisis, de revisar las notas comunes y las notas diferentes, lo vamos a pasar a lo que es la ley. Y vamos a poner un ejemplo, que es el artículo 493 del Código de Comercio. Pues aquí la mayoría de ustedes que son contadores, que han visto y que han analizado, que han aplicado lo que el Código de Comercio, que es el más conocido por los contadores, ¿verdad? Los peritos contadores en sus casos de contabilidad, saben que, por ejemplo, existen ahí títulos de crédito, que es el tercer libro, ¿verdad? Del Código de Comercio. Entonces, vamos a ver, el 493 del Código de Comercio establece que el pagaré, dice que en el pagaré están aplicables al pagaré en lo conducente las disposiciones de la letra de cambio. En lo conducente. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos leyendo una ley y se nos aparece una norma que dice en lo conducente, quiere decir en lo que aplique, ¿verdad? Entonces, hay una disposición respecto al pagaré letra de cambio que dice que el 6%, cuando no se ha hecho mención de intereses en la letra de cambio, dice lo que respecta a la letra de cambio, que será el 6%. Como no tenemos más disposiciones en el pagaré y el mismo código nos está enviando a todas las normas relativas a lo que es el pagaré, entonces nos vamos a, las normas relativas a lo que es la letra de cambio. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que tomamos esa norma para nuestro pagaré. ¿Por qué? Porque no está claramente definido, ¿verdad? Ese porcentaje de intereses que nosotros debemos de aplicar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo entre estos títulos de crédito? Estamos aplicando una analogía, porque como no tenemos norma respecto a la tasa de interés del pagaré, le vamos a aplicar lo que dice el artículo respecto a los intereses que está establecido en el Código de Comercio, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Aquí estamos viendo que estamos tomando normas de la letra de cambio hacia el pagaré, ¿verdad? En cuanto a lo que son los intereses. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros encontramos las notas diferentes de los dos títulos de crédito? En primer lugar, vamos a darnos cuenta que la redacción de la letra de cambio es diferente a la redacción del pagaré, aunque la misma ley nos lleve digamos, a integrar las mismas normas, tanto del pagaré como de la letra de cambio. Entonces, ¿qué pasa con la redacción y con lo que encierra en sí una letra de cambio y un pagaré? Digamos que la letra de cambio es una orden de pago, ¿verdad? Porque
en lo que ustedes ven en la redacción de la letra de cambio, dice páguese a la orden de. Eso es una orden de pago, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el pagaré? El pagaré es un reconocimiento, ¿verdad? De deuda, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque dice, yo, Miguelito Pérez Fernández, ¿verdad? Pagaré. Entonces, ahí esta persona se está comprometiendo a pagar. Esas son nuestras notas diferentes. Aunque estamos haciendo una analogía entre ambos títulos de crédito. ¿Por qué? Porque estamos aplicando unas normas al otro. En sí, la esencia encierra ese negocio jurídico en cada uno de los títulos es diferente. Porque uno es una orden de pago, es un reconocimiento de deuda. Otro ejemplo, si nosotros vamos a buscar la base legal de lo que es el vale, ¿verdad? Es un solo artículo. Y precisamente nosotros, yo les contaba a sus compañeros ayer, que estamos trabajando en el seminario de procedimientos legales, un caso relativo a títulos de crédito. Ellos van a hacer una auditoría y van a hacer una revisión de títulos de crédito, ¿verdad? Pero entonces a un grupo le tocó el vale, ¿verdad? Y ellos están, ¿qué hacemos aquí si solo un artículo tiene el vale? ¿Verdad? ¿Y cómo vamos nosotros a verificar de que todo esté bien? Y que, por ejemplo, los datos y que todo, o sea, que el título de crédito sea suficiente, ¿verdad? Para cualquier circunstancia que se vaya, por ejemplo, un proceso. Entonces, el vale en sí, desde el punto de vista doctrinario, se compara con el pagaré, porque se supone, bueno, no se supone, así es, en el pagaré la persona recibió un dinero y que debe de devolverlo con intereses, ¿verdad? Ahora, el vale, ¿qué pasa con el vale? Recibió un dinero, una cosa, etcétera, pero esta persona tiene el compromiso de que y la obligación de devolverlo. Ya sea con dinero, ¿verdad? Porque los vales se liquidan, y con facturas y dinero, ¿verdad? O si no, todo quedó bien, bueno, pero tengo que entregar las facturas. A veces, pero ellos dicen, Link, fíjense que a veces hay empresas donde no nos piden que devolvamos, simple y sencillamente nos dan de viáticos X cantidad, sí, pero les están dando, ¿verdad? Les están dando, pero ¿y cómo van a comprobar en contabilidad que efectivamente si esa persona fue, gastó, etcétera? Pues tiene que entregar las facturas, porque esas facturas no las va a sacar a nombre de él, sino que las va a sacar a nombre de la empresa. Y eso es un tema relacionado al control interno, ¿verdad? Que un CPA debe, si no existe control interno en esa empresa, pues el CPA tendría que poner su granito de arena para desarrollar y también instalar, ¿verdad? Un control interno para que la marcha de ese negocio pues, vaya de la mejor manera y que todos sus procesos. Entonces, vemos que el vale también viene a ser un título de crédito que va a tener que ser comparado, ¿verdad? Va a tener que aplicarse una analogía. ¿Por qué? Porque es análogo a lo que es el pagar. Entonces, aquí es en donde nosotros, todo lo que vimos de la comparación de las señoritas, de las niñas, de las costas, del café, bueno, esos 3 ejemplos que les di de la vida cotidiana, ya se los trasladé a lo que es en sí la ley, tomando en consideración estos 2 ejemplos. Entonces, eso es lo que se hace cuando no tenemos nosotros digamos, claro, qué es lo que hacemos en un caso cuando no lo establece la ley, así claramente, ¿verdad? Que nos diga de manera concisa qué debemos hacer. Entonces, en este caso, ya vimos que el pagaré
está relacionado con la letra de cambio y el vale está relacionado con el pagaré. Bueno, entonces ahora no les pregunto en línea si está todo claro, pero si alguien me puede responder con mucho gusto, yo le vuelvo a repetir para poder explicarles. Ahora, si no hay necesidad, pues continuamos, porque estoy casi segura de que esto lo van a ver en diferido, así como los partidos de fútbol van a verlo en diferido precisamente por todos los problemas de conectividad que hay en la mayoría, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien me escuchó, si están bien todo o si tienen alguna duda. Bueno, ya les digo, si hay duda, pues entonces con mucho gusto, ¿verdad? Me escriben y si no, lo terminamos de ver dentro de 8 días. Ahora vamos a ver el siguiente método, que se denomina silogismo jurídico. El silogismo jurídico es muy utilizado, por ejemplo, en las sentencias de los tribunales, ¿verdad? O resoluciones de los tribunales, porque hay que hacer un razonamiento de todo lo que se llevó a cabo dentro del proceso para poder concluir, ¿verdad? Y tener una resolución. Entonces, el silogismo jurídico tenemos que es un razonamiento lógico, ¿verdad? Tal y como se lo mencioné. ¿Por qué razonamiento lógico? Porque es la razón la que va a intervenir el análisis de, de la ley y del caso, que hay que combinar eso, ¿verdad? Y entonces dice que está compuesto por premisas. Y este tiene la virtud de tener la mayor fuerza jurídica, porque es, ¿verdad? Contundente y es directo. Algo que sí no les mencioné es que en todas las ramas del derecho se puede aplicar la analogía, exceptuando el derecho penal. Ahí sí no podemos hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque el derecho penal es exacto. Estamos hablando de la vida y la libertad de las personas. Entonces, no podemos nosotros decir, bueno, probablemente él cometió homicidio, ¿verdad? O tal vez él cometió asesinato. No. Ahí claramente en el Código Penal está establecido que sí están los tipos penales que les denominan, con sus características y con sus sanciones, ¿verdad? Entonces, volvamos ahora al silogismo jurídico. Entonces, las premisas son dos premisas, que es la premisa mayor, que es la norma genérica. Se le denomina norma genérica porque es la norma general, ¿verdad? Que se aplica a todos los casos relacionados con la misma, digamos, la misma esencia. Y tenemos la premisa menor, que es el caso, es el hecho que nosotros estamos analizando. Y luego tenemos la conclusión, ¿verdad? Esa conclusión es lo que, digamos, la aplicación de la norma al caso concreto. Preguntas que me han hecho, ¿verdad, compañeros? ¿Puede existir, por ejemplo, varios artículos, ¿verdad? Varias normas aplicarse a un caso? Sí se puede, ¿verdad? Un solo caso siempre va a ir en la premisa menor, pero en la premisa mayor podemos nosotros tener varias normas, ¿verdad? Varias normas jurídicas para ser aplicadas. Entonces, ¿en qué consiste esto? En primer lugar, que la premisa mayor, o sea, la norma genérica, se va a aplicar al hecho que se nos está presentando en un momento. Y como consecuencia de eso, vamos a llegar a lo que nosotros conocemos como conclusión. Entonces, la premisa mayor es la norma jurídica que vamos a aplicar al caso. La premisa menor es el caso o el hecho, ¿verdad? Que es
frente al cual estamos. Y la conclusión va a ser la aplicación de la norma al hecho y van a ver ustedes que la conclusión básicamente está compuesta por el hecho que se imputa a los sujetos y también a los acreedores, ¿verdad? Esos sujetos van a ser acreedores a consecuencias de derecho. Cuando yo digo consecuencias de derecho, estamos hablando de sanciones, ¿verdad? Ya sean sanciones en dinero, ya sean sanciones relativas a lo que sea prisión, ya sean sanciones de cualquier tipo, ¿verdad? Entonces esas son las sanciones que se van a tener que aplicarle a los sujetos. Vamos a ver un ejemplo del silogismo jurídico. En primer lugar, vamos a ver la premisa mayor. Tenemos que el contrayente que hubiese sido casado presentará el documento legal que acredite la disolución o insubsistencia del matrimonio anterior. Si hubiese tenido hijos, comprobará estar garantizada la obligación de alimentarlos y si hubiera bienes, ¿verdad?, de menores bajo su administración, presentará el inventario respectivo. Aquí estamos hablando del artículo 95 del Código Civil. Entonces, ¿qué sucede aquí? En primer lugar, se debe de demostrar que si estaba casada esta persona, ya tuvo que haber disuelto, ¿verdad?, ese matrimonio. O bien, si definitivamente no estuvo casado, tiene que demostrar que nunca ha estado casado y que es soltero por medio de la constancia, ¿verdad? Y si hubiera tenido hijos, va a tener que comprobar que él y si son menores de edad, ¿verdad? De que él está cumpliendo con las obligaciones de alimentarlo. Preguntaban ayer, miren los alimentos, eso es para que coma el bebé, no solo eso, sino que para que coma, para que estudie, que se guise. Eso es un rubro, digámoslo, que va a cubrir todas las necesidades del bebé. Y también, si este niño que es menor tuviera bienes y, digamos, en el caso que papá, ¿verdad?, los tuviera bajo su administración, pues tiene que presentar un inventario respecto a cómo ha administrado, ¿verdad?, los bienes. Ahora, resulta que en la premisa menor tenemos el caso de Juan Pérez, ¿verdad?, que quiere contraer nuevas nupcias. Entonces, si Juan Pérez quiere casarse y si tuvo una relación anterior, tiene que apegarse a lo que establece el artículo 95 del Código Civil. Y, por ejemplo, si tiene niños, igual, ¿verdad? O sea, ese artículo va a ser la premisa mayor que se le va a aplicar a esta premisa menor. Y la premisa menor está constituida, ¿por qué? Por el caso, ¿verdad? Por lo que se está, presentando en ese momento y como consecuencia la norma relativa a esta situación. En conclusión, ya vimos la premisa mayor y la premisa menor. Y vamos a concluir. Entonces, ¿qué pasa con Juan Pérez? Juan Pérez, digamos que sí, que él tuvo un matrimonio anterior, tiene que demostrar que ya lo disolvió, tiene que demostrar si tiene niños pequeños, pues que sí, ¿verdad? Les está pasando una manutención relativa a lo que son sus alimentos y si tuvo bienes bajo su administración, pues tendrá que presentar un inventario, ¿verdad? Ante la autoridad correspondiente que se va a hacer cargo del matrimonio de este señor. Esto es lo relativo a lo que es el silogismo jurídico. Ahora, vamos a ver en qué consiste el principio de identidad. El principio de identidad está compuesto por algunas suposiciones, ¿verdad?, que nosotros hacemos. Normalmente nosotros hemos escuchado a veces que dicen, bueno, si la ley no lo prohíbe, pues está permitido. Sí, pero ¿cómo se aplica esto, verdad? Y también la interpretación que las personas hacen respecto
a este tipo de circunstancias que se dan dentro de la ley. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a recurrir al principio de identidad, tiene que existir también lo que nosotros conocemos como laguna de ley o que existe una ausencia de norma jurídica, ¿verdad? Pero esto, si ustedes pueden notar, va de una manera distinta. ¿Por qué razón? Porque resulta de que la norma sí nos dice, ¿verdad? De que X o Y situación se puede proceder a eso, pero no nos está diciendo claramente que está prohibido, ¿verdad? En consecuencia, nosotros suponemos que está permitido. Entonces vamos a ir explicando parte por parte. Lo primero es que dice que lo que la ley no prohíbe está permitido. Muy bien, pero hay algunas cuestiones que nosotros tenemos que analizar primero. Entonces, si está jurídicamente permitido, ¿verdad? Lo que no es jurídicamente prohibido, ¿verdad? Entonces tiene que jurídicamente estar permitido. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que si está permitido, pues entonces no está prohibido. Es lógico, ¿verdad? Pero lo no permitido jurídicamente, o sea, esto está prohibido, pues nosotros no hay pierde ahí. ¿Por qué? Porque es jurídicamente prohibido. Aquí en estas dos premisas estamos clarísimos de que si está permitido, pues no está prohibido. Y si está prohibido, ¿verdad? Entonces quiere decir que está permitido y viceversa. Ahora, tenemos que hacer un análisis un poco más allá de lo que vimos que nosotros decimos, bueno, pues sí, pues es lógico. Ahora, veamos la siguiente parte, ¿verdad? Lo que no, aquí ya estamos hablando que, como me decía la vez pasada del 10º semestre, pero ¿cómo lo encuentro si el artículo no lo dice claramente? Sí, pero lo que estaba haciendo el artículo del que estábamos hablando, lo estaba enviando a otra ley. Y entonces en esa ley sí mencionaba, digamos, un aspecto relativo a lo que él estaba buscando. Sin embargo, era muy ambiguo. Entonces él consideró, de acuerdo a la interpretación que le dio, es que era permitido, ya que la ley expresamente no se lo prohibía. Entonces veamos lo que dice ese principio de identidad. Dice que lo que no está expresamente prohibido, al decir expresamente prohibido, quiere decir que la misma ley dice es prohibido tal cosa. Entonces nosotros sabemos definitivamente que está prohibido, ¿verdad? Y si sabemos que expresamente está prohibido, pues está implícitamente, ¿verdad? Lo que no está expresamente prohibido, o sea, no me está diciendo que está prohibido. Entonces, si no está expresamente prohibido, nosotros, ¿verdad? Sabemos que está implícitamente permitido, que era lo que hablábamos con este alumno que les digo, no, es que fíjese que dice, no dice ahí expresamente que está prohibido. Entonces, ¿qué entiende usted por eso? Que implícitamente está permitido, ¿verdad? Y veamos el otro lado de la moneda, por decirlo así. Y lo que no está expresamente permitido, o sea, no lo dice en la ley, ¿verdad? No lo dice claramente. O sea, lo que no está expresamente permitido, o sea, se permite que en tales y tales casos se haga esto, pero, ¿verdad? O sea, ahí nosotros tenemos que no lo dice. Hay algo que hace falta ahí, como decíamos al principio, que existe ausencia de una norma jurídica. Entonces, lo que no está expresamente permitido, sabemos que está implícitamente prohibido, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque dice lo que no está expresamente permitido, está implícitamente prohibido. Tenemos un ejemplo aquí para poder ir ya buscando
ya la finalización del curso, de la clase, perdón, porque sí está un poco complicado, ¿verdad? El clima no nos está permitiendo que podamos avanzar. Entonces yo realmente espero que cuando vean la clase, pues si hay alguna pregunta respecto a esto, pues que me lo hagan saber lo más pronto posible o bien el día sábado, el día domingo, perdón, que todos me lo pregunten, ¿verdad? Que no se queden con ninguna duda, porque vamos a estar trabajando unos ejercicios el día domingo que nos va a servir un montón en nuestra vida, ¿verdad? En cuanto a la aplicación de la ley, pero también esto pues tengo que ponerles la parte práctica en el examen. Entonces vamos a poner un ejemplo en cuanto a lo que es, digamos, casos cotidianos, como lo hicimos anteriormente, y también vamos a ver algo relacionado a lo que es la ley propiamente dicha. Entonces vamos a poner un ejemplo. El reglamento de tránsito, ¿verdad? Menciona claramente en los artículos 165 y 166, ustedes leen detenidamente porque muchas cosas, muchas normas no las tenemos claras porque a veces no leemos la ley. Entonces, pero si yo no lo hice, sí, sí, pero es que, digamos, ustedes saben de que el reglamento de tránsito es para toda la República, pero cada una de las municipalidades tiene dentro de su potestad, ¿verdad? Y atribuciones también, y tiene la capacidad para poder emitir sus propios acuerdos y también ordenanzas. Eso lo vimos que está contemplado en la Constitución Política de la República de Guatemala. La Constitución les da a las municipalidades que puedan tener esas disposiciones que son propias del lugar. Pero como este es un acuerdo, ¿verdad?, del que vamos a hablar, pero eso no está contemplado realmente en lo que es el reglamento de tránsito. Entonces dice, lugares sin señalización y que no están contemplados en los artículos 165 y 166 del reglamento de la ley de tránsito. Entonces, ahí claramente establece lugares en donde sí se puede parquear y donde no se pueden parquear las personas. Es claro el reglamento de tránsito, pero ¿qué sucede? Por ejemplo, aquí en Guatemala, la municipalidad, hay un acuerdo, ¿verdad?, que menciona, no está aquí en la ley ni tampoco en el reglamento, pero lo tiene ese acuerdo, la famosa línea amarilla, la línea blanca, la línea roja, ¿verdad? En qué casos sí se pueden parquear y en qué casos no? Pero dependiendo, como les digo, de la interpretación, y ese acuerdo es así como muy amplio. Y había una discusión esta semana sobre este tema. Entonces dice parquear vehículos, bicicleta, dice no parquear, eso es de la vida cotidiana, ¿verdad? Sabemos que esa P, ¿verdad? Significa no parquear, definitivamente, no importa, ¿verdad? No importa si sea moto, bicicleta, etcétera. Pero nosotros lo interpretamos que analizamos y decimos, bueno, aquí de plano no puedo dejar mi moto, digamos que ando en moto. No puedo dejar mi moto, tampoco puedo dejar mi camión, ¿verdad? Porque dice no parquear. Entonces, pero hay personas que dicen, bueno, pero si ando en una bicicleta, dicen no parquear, pero tal vez es para vehículos, ¿verdad? No para bicicleta, pero no. Esto es, digamos, que es una norma, por así decirlo, genérica, es general para toda aquella persona que se movilice por cualquiera de estos medios. Igualmente, en el tema de los perritos, ¿verdad? O mascotas. Yo comprendo de que eso es mascota, ¿verdad? Pero sí, yo ya tuve una experiencia con un supermercado que les contaba a sus compañeros ayer, que una señora andaba con una su lagartija en el hombro, ¿verdad? Y llegó el policía
le dice, miren, usted no puede tener este animalito aquí adentro, ¿verdad? Porque es prohibido. Y le dice a la señora, no, pero es que este no está molestando a nadie, él viene conmigo, está encima de mí. Bueno, en fin, él puso todos los argumentos, ¿verdad? Y ahí en la entrada dice que no mascotas, pero se está refiriendo a perros. Entonces le dice, no, eso es mascotas en general, no pueden entrar de cualquier tipo, ya sea perro, gato, lagartija, lo que sea, no los pueden ingresar. Total, que se arma una gran discusión, ¿verdad? Pero aquí sucede que esto es lo que comprendo, pero expresamente que me diga a mí lagartija, pues no lo dice, pero, ¿verdad? Implícitamente yo entiendo que eso no es permitido, ¿verdad? Que yo ingrese cualquier animalito que sea. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que lógicamente no me dice expresamente, ¿verdad? De qué se trata, pero yo considero, de acuerdo a mi interpretación, de que sí es posible que yo pueda ingresar como una lagartija, ¿verdad? A ese lugar. ¿Y qué tipo de alimentos? ¿Verdad? No alimentos, ¿verdad? Pero veamos. En la vida cotidiana nosotros sabemos de que no podemos ingresar con ningún alimento, ¿verdad? Pero ahí hay una hamburguesa y no sé si es gaseosa o lo que sea, pero yo sé que ni bebidas ni comida, nada. Pero, y si yo llevo un helado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa es una situación. Ayer yo les platicaba a sus compañeros de que a mí me pasó algo en la universidad, en la central, en la Mariano. Y yo normalmente siempre me llevaba mi perrita, ¿verdad? Cuando tenía que ir a hacer algún trámite, entregar, digamos, actas o algo así. Entonces yo tengo una chihuahua. Y entonces me la llevaba, ¿verdad? Y ve, y todos, ay, qué linda, ay, qué linda. Bueno, total de que llegó un día en que bajé, ¿verdad? Iba a dejar acta precisamente. Y el policía me dice, mire, fíjese que aquí no puede ingresar perros, ¿verdad? Aquí es prohibido entrar perros. Entonces le dije, mire, yo otras veces la he traído, pero no hay ningún aviso. Ahí sí, definitivamente no dice nada, nada relativo a que a perros o mascotas no pueden ingresar al campus de la universidad. Entonces me dice, no, pero es que no puede ingresar. ¿Y dónde dice? ¿Dónde dice? Es que no lo dice, pero está prohibido. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando ahí? Que desde mi perspectiva, ¿verdad? Ya que expresamente no me lo estaban diciendo por ningún señal, por ningún símbolo, por nada de eso, yo implícitamente pensé de que sí podía ingresar a mi perrita, ¿no? El tamaño de ella, que es chiquita y que la andaba cargando y a veces la meto en mi bolsa y todo. Entonces, yo decía, pues aquí no va a haber ningún problema. No, pero el policía decía, no, no la puede ingresar. Yo le decía, pero ¿dónde? Es que no lo hice, pero no se puede. Entonces, yo implícitamente pensé que era permitido, ya que expresamente no me lo estaban diciendo y otras veces sí lo habían podido hacer, ¿verdad? Ahora, en cuanto al ejemplo que yo les estaba dando respecto a la base legal, y existe el acuerdo que es 018-2002, que es un instructivo para áreas de parqueos, pero ese instructivo menciona vehículos, ¿verdad? Entonces resulta que han pasado muchas cosas precisamente por la interpretación, porque dice vehículos, ¿verdad? O sea, dice vehículos. Sí, yo puedo entender que es todo lo que se mueve y que me transporta, ¿verdad? Pero es así como muy amplio y digamos, han habido casos en que dejan una moto, ¿verdad? Para mientras ahí en la línea roja, pero entonces dice, mire, es prohibido, pero lo que dice realmente el acuerdo son vehículos. Y dicen, bueno, pero este no es un vehículo, este es una moto o es una bicicleta. Entonces, ¿por qué? Si bien es cierto, el acuerdo dice vehículos, pero yo entiendo que son de 4 ruedas y ahí no lo dice claramente. Hay una parte en donde habla de tonelaje, ¿verdad? Pero eso ya se refiere
a camiones, porque cuando ya estamos hablando de tonelaje, ya, ¿verdad? Medidas y pesos así, ya, pues entonces lógicamente ya nos ubicamos en algo. Pero cuando la norma dice vehículo, las personas, aunque lean este instructivo, van a decir, pero si es una bicicleta y solo la voy a dejar aquí mientras que entrego aquí enfrente en esta puerta una papelería, digámoslo, ¿verdad? Y pasa y mete, dice, bueno, aquí le voy a poner una sanción, ¿verdad? Le voy a poner una remisión de 500 quetzales por tener su bicicleta ahí. Pero si yo creía que era solo vehículos y yo aquí estoy frente a mi bicicleta y no la, y no, y yo estoy aquí y ¿por qué? Si no estoy ni siquiera parqueado, ¿verdad? Entonces, la interpretación de la norma tiene mucho que ver cuando nosotros analizamos en sí el sentido del artículo, ¿verdad? Si es muy amplio, tenemos que analizarlo bien para saber si, digamos, y es implícitamente permitido o si es implícitamente prohibido. Pero hay que ver primero si expresamente me está dando la norma a mí la prohibición. Y si no, pues entonces al utilizar este principio de identidad, hay que analizar claramente qué es lo que nosotros podemos manifestar con un argumento que al parecer va a ser un poco inestable, ¿verdad? Pero por eso es necesario analizar muy bien lo que nosotros vayamos a decir respecto a esa aplicación de la norma. Entonces, no sé si tienen alguna duda. ¿Tendrán alguna duda, chicas, los que están conectados? Bueno, si no, por favor, voy a pasar la lista. Los que puedan me contestan, los que no, no, ¿verdad? Y si hay alguien que sabe de qué pasó con los demás, por favor, me lo dice. Maida Inés. Catherine Diana. Presente, licenciada. ¿Sabe usted qué pasó con los demás chicos? No. No, licenciada. Keila Fernanda. Presente, licenciada. Cristian Alfonso. Presente. Eder Esteban. Presente, licenciado. Selin. Licenciada. Sí, señora, escuché a lo lejos, pero está lloviendo terrible. Sí, licenciada, que no puede estar entrada en la clase porque está fallando la señal, está lloviendo mucho. Ah, pero entonces revise ahí la clase, ahí se la dejo. Bueno, licenciada, gracias. Bueno, Ana Rosmarie. Presente, licenciada. Jacqueline Heréndida. Presente, licenciada. Santo Dios. Jennifer Albertina. Presente, licenciada. Develyn. Presente, licenciada. Ángela Anabela. Presente, licenciada.
Anthony Alexander, Presente, licenciada. Brian Daniel, Presente, licenciada. Diane, Anayeli, Presente, licenciada. Leslie Marisela, Licenciada, ella me comentó que donde ella vive no hay luz y está lloviendo fuerte. muy bien, gracias Rosemary. Leslie Marisela, Es ella, licenciada, es Leslie. ya. Ana Gabriela, Walter Antonio, Presente, licenciada. Jacqueline Yulaini, Ella creo que ya no sirvió, licenciada. ay, es cierto que no, aquí está. Catherine Virginia, Presente, licenciada. muy bien Magda, vamos a buscarla por aquí, ¿dónde está? Sí, sí es la primera de la lista, ya la encontré. María de Los Ángeles, Presente, licenciada. Migdalia, Presente, licenciada. Estuardo Josué, bueno. Cuídense mucho, por favor, y siempre mucho cuidado con esa lluvia porque estos fenómenos naturales están muy difíciles ahora. Primero Dios, que dentro de 8 días sí podamos tener la actividad y que también cuando sea el examen, ¿verdad? Que no nos dé problema en la internet. Entonces, vamos a terminar la clase, ¿verdad? Porque no podemos continuar si no están todos para hacer la actividad que tenía preparada, pero bueno, les recuerdo, para el día de mañana ya va a estar habilitada la tarea del último módulo. Entonces, siempre les recuerdo, por favor, de que traten la manera de subir sus tareas, porque esto, pues, les va a ayudar un montón. La mayoría van bien, ¿verdad? Pero hay algunos chicos que les hace falta puntos todavía porque no han hecho las tareas. Entonces, les recomiendo mucho el tema de las tareas. Y recuerden que el examen final solo vale 35 puntos. Entonces, tenemos poquito, ¿verdad? Y al final tenemos poquito. Entonces, aquellos que les hacen falta un montón de puntos, pues vamos a ver qué dice Dios y podemos, ¿verdad?, apoyarles en algo con el ejercicio que vamos a hacer dentro de 8 días. Pero, pues no sé, porque hay algunos que no tienen mucho, apenas tienen, ¿qué? 27 puntos, porque no han hecho las tareas precisamente y les ha ido muy mal en el examen. Entonces, por favor, chicos, hagan la tarea, se los recomiendo. Bueno, que Dios me los bendiga, cuídense mucho y un abrazo y entonces vamos a terminar la clase. Muchas gracias, licenciada. Feliz tarde. Igualmente, Catherine. Feliz tarde. Adiós, Walter. Adiós, Natalia. Adiós, Ángela.